Hola, ¿qué tal? Estamos en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet, y yo tengo la gran alegría de estar el día de hoy con Mónica Mayer. Bienvenidas y bienvenidos. Mónica, bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en Luchadoras. Gracias, no, a ustedes, yo estoy muy feliz de estar aquí. Y bueno, si tiene dudas, pregunte. Ese es el título de tu exhibición retrocolectiva ahora en el Museo de Arte Contemporáneo, un Museo Universitario de Arte Contemporáneo en la UNAM. Así es. Es el título, yo creo que dice todo de la exposición, porque si tiene dudas, pregunte. Es un performance que hago que se llama Performance Parásito, que me paro junto a otros performanceros con un letrero que dice, si tiene dudas, pregunte. En este afán de pensar el arte como un sistema, no nada más como algo que hace un artista genio ahí en su torre de marfil, sino de una cosa que sucede en la sociedad. Y retrocolectiva es un término que inventó mi amiga María Laura Rosa, que es una investigadora y crítica argentina, porque cuando le dije, oye, voy a hacer una retrospectiva, y me dice, ¿pero cómo? Pues si todo tu trabajo es colectivo, en colaboración o participativo, ¿cómo vas a hacer eso? E inventó el término retrocolectiva, lo cual me parece muy bien. Y justo creo que, bueno, me salté rápidamente a hablar de si tiene dudas, pregunte, pero bueno, eres artista, feminista, mexicana, desde los 70s estás activando en las calles, y justo te quería preguntar en relación a las preguntas, ¿no? ¿Crees que preguntar es un ejercicio feminista? O sea, ¿está el corazón del feminismo preguntar? Para mí, por lo menos, sí. Es cuestionar lo que sucede afuera, tener una postura crítica, pero también cómo pienso, cómo siento, cómo me muevo, todo, ¿no? Es cuestionar realmente cómo me educaron desde chiquita y cómo actúo en este medio, o cómo me tratan a mí, porque también muchas veces es cuestionar y hacernos preguntas de las respuestas, de cómo funciona la sociedad, ¿no? Y justo también en este abordaje distinto de colectivo, de romper esos límites entre el museo y la artista, preguntar es esencial. ¿Podrías pensar tu obra sin preguntarle a la gente cosas? Pues yo no podría pensar mi vida sin estar preguntando todo el tiempo, pero específicamente en el trabajo, pues el trabajo siendo feminista parte de un cuestionamiento de cómo me han tratado como mujer o cómo habito la sociedad como mujer, desde la forma y desde el contenido, desde el tema del arte, que tiene que ver con cuestiones de mujeres artistas y la lucha de las artistas, etcétera, o de las mujeres, pero también en cómo interactuamos, romper con la idea del artista genio que se le ocurre y ahí se inspiró y ya resolvió todo, ¿no? Cambiar la relación en el arte, la forma en que se distribuye, la forma en que se hace. Porque pienso en tu obra y pienso que cuando estamos en el MUAC viendo tu obra, en que escuchas, eres un artista que está escuchando, ¿no? Que la obra no se completa si alguien no está dialogando contigo. Sí, pero además que aburrido, ¿no? Y a mí me gusta escuchar cuando les parece y cuando no les parece. Para mí es igual de importante, igual de interesante. Además, como que me he puesto todos los sombreros, escribí 20 años en el periódico, he dado clases, he hecho cuestiones de difusión, cuestiones de gestión, lo único que no he sido nunca es funcionaria. Eso sí no me ha tocado y creo que nunca querría. Pero conozco todos estos trabajos que se necesitan para que se dé el fenómeno arte, no nada más el producto artístico, claro, sino el fenómeno arte. Exacto. Y soy público. Y he sido público toda la vida, entonces yo quiero que me traten a mí como público, yo quiero tratar al público como me gustaría que me trataran a mí. Y bueno, ahora vamos a empezar a ver algunas imágenes de una obra que está ahí al inicio, ¿no? Y que reclama justo participación, y que es además una obra que empezaste a hacer desde los 70s, finales de los 70s, que es El Tendedero. Cuéntanos cómo inicia esta idea del tendedero en ese momento inicial y cómo ha prevalecido todos estos años, que ha seguido replanteándola. En ese momento participó en una exposición que fue el Salón 77-78 Nuevas Tendencias, que es como de las primeras exposiciones en que nos invitan o gestionamos artistas jóvenes, una exposición con trabajo que no es en formatos tradicionales. Yo ya estaba metida en el feminismo, ya estaba metida en el arte feminista, entonces lo que me planteó el tema era la ciudad. Digo, bueno, ¿qué detestamos las mujeres de la ciudad?
Evidentemente yo tenía muy claro que era la cuestión de acoso, porque es la época de mi vida que más andaba yo en el transporte público y el acoso es constante, no nada más en el transporte público. Entonces planteo esto, consigo respuestas de mujeres de distintos rumbos, profesiones, clases sociales, etcétera, y no todas, pero en muchas de ellas evidentemente lo que salía era el acoso. Las pongo en el museo y lo que me sorprendió muchísimo es que llegaban muchas otras mujeres, bajaban los papelitos y le escribían, entonces dije yo, algo está pasando aquí, en términos de participación, que no se me había ocurrido, y en términos de una necesidad de expresar esta situación y de hablar de ello. Ahora, 40 años después me piden que haga la pieza de nuevo, o la planteamos por ser una pieza de las que más se conocen, etcétera, y dices, ¿qué hago en la Ciudad de México? Está peor el acoso, está naturalizado. Tenemos transporte público que nos separan a hombres y mujeres como si los hombres todos fueran bestias peludas que no se pueden controlar y las mujeres unas inútiles que no nos podemos defender, y no planteando soluciones educativas. Entonces estaba yo muy preocupada realmente porque ¿cómo reactivar una pieza? No nomás se trata de porque sí hacerla. Para mí el contexto es 80% de la obra. Entonces, ¿qué tengo de contexto? Pues estuvo maravilloso porque me encontré un taller del grupo Habitajes, que era sobre arte y acoso. Entré, lo tomé, y lo que me di cuenta es que a diferencia de hace 40 años, hoy hay un montón de grupos de artistas, activistas y activistas trabajando el tema de acoso. Y eso me entusiasmó mucho, porque aunque esté peor la situación, de alguna manera hay una respuesta, hay un trabajo que se está haciendo. Entonces, el tendedero tiene por un lado este espacio para denunciar, y por otro lado, en la computadora que está ahí hay una pestaña donde estoy subiendo información de todos los grupos, si saben de grupos, de proyectos, etcétera. Bueno, contra el acoso callejero. Contra el acoso, violencia, no específicamente nada más, principalmente sobre acoso, pero no nada más. Entonces está la obra de Lorena Wolfer, de Totalmente Palacio, desde esa hasta cosas que están sucediendo ahorita. Juntar ese archivo para ver lo que está sucediendo y aprender unas de las otras, ¿no? Sí, vamos a hablar de archivo un poco más adelante, con más detenimiento, porque también es una parte bien importante de ti, pero justo quería preguntarte sobre el tendedero. ¿Por qué optar por un tendedero que irrevocablemente nos llama a el hogar y el estereotipo de las mujeres teniendo el trabajo del hogar bajo sus espaldas, digamos? De entrada eran los 70, ¿no? Entonces sí, fue un tendedero rosa, era reivindicar el trabajo de la mujer, visibilizar todo este trabajo oculto y visibilizar esa realidad, plantear, pues muy setenteramente, ¿no? Lo personal es político, esto que me está sigue sucediendo. Siendo muy vigente, ¿no? Sí. Pero ahora ya es mucho más sofisticado, ya hay muchas otras teorías y estamos como en otro momento. Pero ahí sí era así, reivindicar esto y reivindicar lo femenino de alguna manera. Quizá hoy yo ya no lo plantearía así más que un poco por nostalgia. Ya me entusiasma más la idea esta de rompamos con el género, que ya no tengamos el género. Pero en ese momento era importante y creo que muchas veces sigue siendo necesario todavía. Bueno, hay que fortalecernos primero y después ya acabamos con todo esto que nos han enseñado. Y quisiera preguntarte de las respuestas que has obtenido, porque también has preguntado otras cosas, como qué es, recuerdo en la exposición, qué es lo más, lo voy a decir llanamente, qué es lo más chido de ser hombre o por qué apesta ser mujer, ¿no? Y también recibiste respuestas muy interesantes. ¿Qué pasa con esas respuestas una vez que las recibes? ¿Cómo las procesas? ¿Cómo permanecen? ¿Qué pasa ahí? No las proceso. No es sociología, no sale, no, porque incluso a veces es un acto de concientización con quien está respondiendo. Muchas veces les preguntas, ¿te han acosado alguna vez? No, a mí nunca. Claro. ¿Nunca te han visto lascivamente en el camión? ¿Te han tentado? ¿Te has sentido amenazada? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, para mí es un acto, más bien un acto de concientización que una estadística real. Incluso están acomodadas las respuestas según lo que yo quiero que se vea. Es un proyecto simbólico, ¿no? Tal vez justo procesarlo no me refería a una sistematización, sino cómo trabajas tú con esa experiencia de recibir todo eso. Pues yo voy creciendo porque cada vez es distinto el tendedero. Yo he ido creciendo, aprendiendo. Primero me lo pidieron como documentación
como buena setentera, el arte efímero es efímero. Entonces presentaba yo la documentación, porque además tiré todo lo demás. Del primero no queda nada, porque ni se me ocurrió guardarlo, francamente, claro. ¿no? Con el tiempo que me lo han ido pidiendo, a veces el de la Ibero, que es el que me decías de qué pregunta, qué la ventaja de ser hombre y las ventajas de ser mujer, sí. no tenía yo muy claro. Es la primera vez que me piden rehacerlo, y no se me ocurrió que para rehacerlo tenía yo que meterme al contexto, averiguar qué era importante en ese lugar. Salen esas preguntas, se hace, y me quedé siempre yo como con la inquietud. Así no debe de ser. Es muy chistoso, pero también es como el más superficial de todos. Hace unos meses me fui a Colombia a hacerlo, y ahí sí me juntaron afortunadamente con un grupo maravilloso de activistas, artistas, etcétera. Con ellos definimos las preguntas, con ellas decidimos a dónde salíamos, y ahí sentí que así sí funciona la obra, cuando se puede apropiar al lugar. Y salieron, por ejemplo, la pregunta de ¿cuándo fue la primera vez que te acosaron? Y esa me cambió a mí. ¿Por qué? Porque de entrada me acordé que a mí me habían acosado cuando era chiquita. Que un tipo trató de meterme la mano, mi mamá iba enfrente y no me atreví a decir nada. Entonces ahora es increíble la cantidad de respuestas que escucho y no dije nada, porque era yo chiquita. Y yo, 40 años de feminista, y yo no sé por qué se me había ocurrido que nomás me había pasado a mí. Sí. Entonces, a mí me gusta el trabajo artístico cuando me enseña. Y justo, bueno, vamos a ver unas imágenes, porque justo recuerdo en la exposición en el MOAC ahora, esa pregunta, y que una chica responde, tenía 8 años. También me impactó. Hablas ahora del contexto. Hacer performance en el Zócalo de la Ciudad de México, o en Ciudad Universitaria, o en otro lado en los 70s, y hacerlo ahora, ¿qué piensas? ¿Qué ha cambiado? Una mujer en los 70s, tomando el espacio público. ¿Cómo fue? No sé, ¿cómo lo viviste en ese momento, y cómo ves que pasa ahora con los tres artistas que toman el espacio también? Pues durante mucho tiempo pensé que era más violento en los 70s, porque había la represión que había en las manifestaciones, etcétera, en el trabajo artístico. Grupos como Marzo salían y ponían palabras en la calle para hacer poesía visual, y se los llevaba la policía. Hoy no sabría cómo responderte a eso. Hoy no sé qué tan contenta estaría yo saliendo a la calle. Digo, sí lo hemos hecho a muchas manifestaciones, pero siento que desafortunadamente ha regresado una etapa represiva. Entonces, no sé. Ahora, el performance es maravilloso porque lo puede uno hacer en cualquier lugar. Entonces, y sucede algo distinto, ¿no? Sí. Y también lo que yo veo, que es un 20 que me cayó hace relativamente poco, es que gran parte del trabajo de arte feminista está en las manifestaciones. Y entonces ves archivos como el de Ina Riascov y Rodney Enciso, que han reunido todo este material maravilloso, que muchas veces desde el arte no lo hemos considerado como arte. Como maravillosas fotografías, sí, pero no ese trabajo, ¿no? Entonces eso me interesa a mí mucho. Pues vamos ahora a hacer una pausa. Regresamos para hablar de toda la vuelta que les has dado en la cabeza y en la acción en las maternidades. Estamos hablando con Mónica Mayer aquí en Rompeviento en Luchadoras. Regresamos ya.
Estamos hablando con Mónica Mayer acerca de si tiene dudas, pregunte, su exhibición retrocolectiva, bueno, de ella y demás, en el MUAC. Estamos poniendo aquí los datos de redes sociales de MUAC para que puedan tener más información. Y queremos hacerles una invitación. Vamos a hacer un recorrido especial con Mónica en el MUAC, en la exhibición. Tenemos un cupo de 25 personas. Pueden escribir a luchadoras.tv@gmail.com para inscribirse. Y bueno, gracias también, Mónica, por esta oportunidad. No, yo feliz. Y si tienen dudas, que pregunten. Exacto. Si tiene dudas, va a estar ahí para que pregunte. Y luego nos vamos a echar un picnic por ahí. Perfecto. Vamos a ver ahora unas imágenes de fondo para platicar acerca de archivo, porque justo performance, este arte efímero, estas acciones, intervenciones puntuales en el espacio y en el tiempo, ¿cómo hacer que permanezcan? Y esa es una labor de archivo. Tienes una pasión por los archivos y también desde tu crítica feminista te preguntas ¿cuál es la política detrás del archivo? ¿Quién decide que sí es digno de recordarse o no? Tú tienes un archivo, cuéntanos de ese archivo y de qué está detrás de él. Sí, en efecto, para mí el archivo es un campo de batalla. El archivo de Pinto mi Raya seguramente es a lo que te refieres, y es dos cosas. Por un lado es un proyecto que empezamos específicamente Víctor Lerma y yo, que formamos Pinto mi Raya en 89, que juntamos todo lo que sale de crítica de arte, textos de opinión de los periódicos de tiraje nacional, desde el 91, son 25 años cumplimos este año, porque se publicaba muy poco de arte contemporáneo, pero en los periódicos había crítica de arte, reseñas todo el tiempo y como que todo quedaba desperdigado. Claro. Entonces, ¿cómo haces que esté presente una discusión? Pues reuniendo el material. Entonces empezamos a reunirlo primero como servicio de prensa especializado y muy rápido se convirtió en un archivo. Para ahorita son cerca de 40,000 textos de opinión y 250,000 textos de noticias, y hemos hecho compilaciones temáticas. Entonces la primera cumplí yo con La Matria y era de mujeres artistas, sí, que quizá hoy lo haría hablaría de género, hablaría de feminismo, pero era reunir este material para que sea más fácil de investigar. Ahí sí son los temas que nos interesan. Y que permanezca, ¿no? Y que permanezca. Pero pues digo yo que son luego como investigaciones precocinadas, porque métete a performance, métete a buscar qué hay de performance en los últimos 25 años y hay aproximadamente 850 artículos. Pero por ejemplo es muy curioso, de los 40,000, aproximadamente el 4% son sobre mujeres artistas. Entonces, exacto, a mí que no me digan que las cosas están iguales, ¿no? Bueno, y también tienes Archiva, ¿no? También tengo Archiva, que ese es un proyecto que hice hace 2-3 años, que era un poco burlándome con esta idea del hombre artista genio. Entonces son obras maestras del arte feminista en México. Y es una archiva que tiene el trabajo de 74 artistas que ahorita se asumen como feministas. Pueden entrar y salir, hay quien al rato ya no quiere asumirse como feminista o quien de repente ya le cayó el 20, ¿no? Entonces es juntar el material de colectivos, de artistas independientes de distintas generaciones, a quienes nos ha interesado este tipo de discusión. Y justo ahora en esta época de lo digital, y pensando por ejemplo en la Wikipedia, ¿no? Este repositorio de conocimiento, también te has acercado a Wikimedia México para hacer un editatón y una editatona sobre mujeres artistas, que es el próximo 5 de marzo. Vamos a ver una imagen para que se puedan anotar y participar. Y bueno, platícanos cuál es la intención aquí. Pues yo creo que tanto para Karen Cordero, que es la curadora de la exposición y quien ha estado en estas cuestiones del arte y el feminismo también desde hace muchos años, la exposición es una cosa para usarla. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Lo que queremos es que haya más información sobre mujeres artistas, queremos que se conozcan las investigadoras, pues vamos a entrarle a lo del editatón sobre mujeres artistas, a subir información a Wikipedia, que además trabajan maravillosamente en estos temas, sí, y porque hay participamos menos las mujeres en la red. Solo una de 10 editores de Wikipedia es mujer en el mundo. Sí, entonces, bueno, pues hay que hacerlo. Nadie lo va a hacer por nosotras, entonces hay que juntarnos y hacerlo. Pues ahí está la información sobre el editatón de mujeres artistas, va a ser el 5 de marzo.
para que puedan participar. Y bueno, yo de entrada le voy a meter carnita a tu entrada en Wikipedia, porque la vi y yo dije, esto no dice nada. Sí, a veces tienen poco. Y hay que cambiar, hay que ampliarlas y hay que cambiar el lenguaje a veces y hay que cambiar. Angelina Beloff estuvo casada con Diego Rivera. Exacto. No es un dato relevante. relevante. Seguir definiendo a las mujeres por sus roles, ¿no? Exacto. Típicos. Entonces todo eso trataremos de cambiar. Súper. Hablando justo de roles típicos, hay un rol central en la vida de las mujeres a lo largo de la historia que has criticado a través de tu trabajo con Polvo de Gallina Negra, que es toda la crítica a las maternidades. Y con Madres criticas al mito de la madre y al Día de la Mujer en específico. Y alguien te pregunta por ahí, ¿por qué contra las madres? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, de hecho, la primera manifestación que organiza un grupo feminista, ahí se amplía en la exposición un pequeño volantito, es en contra del mito de la madre, que es muy interesante porque, siendo esa época en que todo era un análisis marxista o de lucha de clases, estas señoras vienen a plantear un cambio cultural muy importante. Hacen una manifestación en contra del mito de la madre. ¿A qué secretaría habrán ido a criticar el mito de la madre? Pero es cuestionar no nada más lo que sucede afuera, sino lo que sucede adentro. Es una crítica ya cultural mucho más extensa y más profunda de lo que había sucedido hasta entonces. A mí me empezó a interesar el tema de la maternidad, obviamente desde un principio, porque me tocan las primeras manifestaciones de aborto libre y gratuito y maternidad voluntaria, los dos extremos que eran igual de violentos, el esterilizar a las mujeres, claro, que el no dejarlas tener control sobre su cuerpo. Entonces es uno de los temas principales del feminismo cuando me meto yo al movimiento a mediados de los 70s. Y es un tema que pues al rato fui mamá. Sí. Y empecé a cuestionarlo desde otro punto de vista. Entonces es un tema muy importante a lo largo de mi trabajo y más recientemente a partir de un cuestionamiento de aquellas manifestaciones de meterme al archivo a estudiar y hoy cómo planteamos el tema de la maternidad. Bueno, ya está lo del aborto, ya es permitido en la Ciudad de México, aunque sea tan esquizofrénica la situación en el país. ¿Cómo lo planteamos? ¿Qué cuestionamos? Y bueno, vamos a ver acá en pantalla también algunas imágenes sobre lo que hay de maternidades en la exposición. Y quisiera cerrar con una pregunta en relación a una acción concreta que tiene que ver que ustedes propusieron de escribirle una carta a sus madres y decirles todo aquello que no le pudiste decir sobre, bueno, su impacto, su influencia en sus vidas. ¿Qué pasó en ese experimento, en esa acción? ¿Qué tipo de respuestas recibieron? ¿Qué procesos catárquicos había ahí? Pues de entrada me sorprendió mucho, fue en un proyecto grande del grupo Polvo de Gallina Negra, en el cual participamos Maris Bustamante y yo, hicimos un proyecto de muchos meses que se llamó Madres, y este fue uno de los elementos. Escribieron muchas personas para hacer, no había redes sociales, era distinto la manera de comunicarse, alrededor de 70 respuestas, y había desde cartas muy conmovedoras de te amo mamá, hasta reclamos muy fuertes, reclamos de abandono, pero lo interesante era ver toda esta gama y todo lo poco el poco espacio que hay de hablar y de criticar y de analizar el tema de la maternidad. Ahí están en la exposición algunas de las cartas. Y bueno, también está este personaje de Maruca que también tiene un rol ahí, es una muñeca que de pronto dice todo lo que tú no te atreviste a decir, ¿no? O algo así. La traía yo, traía su parche, todavía tiene su parche ahí. Maruca era una muñeca que tenía mi mamá de ventríloco, eran como Titino y Neto, era hermana de Neto, y la tenía mi mamá de chica, yo me la quedo y traía su parche, entonces en ese momento todo el mundo la reconocía como Catalina Krill, la de Cuna de Novios, de Lobos, y era pues la mala madre. Entonces yo planteaba que si teníamos muñecas para enseñarnos a ser buenas madres, pues también tendremos que tener para enseñarnos a ser malas madres, que seguramente mis hijos podrán atestiguar que aprendí muy bien. A ser una mala madre. A ser mala madre. Y le pediste a 10 hombres le pidieron a 10 hombres que fueran madres por un día. Fuiste a Televisa y allá hay unas imágenes bien divertidas en el MUAC. Pero cuéntanos de esos otros 9 hombres que no estuvieron en ese programa con Guillermo Ochoa. ¿Cómo reaccionaron a ser madres por un día?
En general, bueno, lo planteábamos como les estábamos haciendo un honor, se perdían de una cosa maravillosa y como nosotras como artistas feministas éramos buena onda y generosas, estábamos compartiendo con ellos. Yo creo que era divertido en ese momento, era todavía un poco más escandalizante y difícil para los hombres ponerse la barriga y ponerse su delantal y ser madres, pero en general era divertido. El trabajo de polvo siempre tuvo esa estrategia. Por eso con el programa de televisión con Ochoa fue tan divertido, porque ¿tú crees que hablaron? Alguien habló 9 meses después a preguntar que si había tenido niño o niña. Si a mí se me hubiera ocurrido... Eso te iba a preguntar, ¿cuál fue la reacción después en un programa como Nuestro Mundo en ese momento? Empezaron a hablar los hombres a decir que qué vergüenza, los hombres estaban quedando mal internacionalmente y las mujeres muy divertidas, pero 9 meses, te digo, alguien escribió, digo, si se me hubiera ocurrido lo hago. Y todavía a la fecha me encuentro personas que me dicen, yo lo vi cuando era chiquito. Yo estoy segura que hay de esas cosas que pasan de falsas memorias y que seguramente no es cierto, pero ya el hecho de que alguien piense fue un programa que sí causó impacto, por lo menos, ¿no? ¿Qué es lo que más te divierte, ya para terminar, de esto? Y te ha divertido por todos estos años de activar desde el performance feminista, pues con la gente. Me gusta mucho la parte de la interacción, me gusta esta parte de reírse, pero también desde los cuestionamientos del arte. Por ejemplo, ¿y ahora cómo resolvemos un performance del que no queda nada y cómo lo conviertes para algo que se pueda ver en una exposición? Entonces, más que nada son retos todo el tiempo. También hay cosas muy difíciles. Claro. Cuando lees las respuestas de que me acosaron a los 6 años, a los 8 años, entonces la única manera para mí de sobrevivirlo es con esta carga de humor. Pues muchísimas gracias. Gracias por hacerlo, por seguirlo activando. Recuerden que si tiene dudas, pregunte, está en el MUAC hasta el mes de julio. Las y los estamos invitando al recorrido especial con Mónica y luchadoras. Escriban a luchadoras.tv@gmail.com e inscríbanse, tenemos 25 lugares. Gracias, Mónica, ha sido un placer platicar contigo. A ustedes. Gracias, nos vemos. Quédense en Rompeviento. Soy totalmente rebelde.